abordar en una radio cultural temas de interés general con una perspectiva jurídica, ¿no? Con el ánimo de ampliar todo lo que se refiere a la cultura jurídica. Y pues bien, el día de hoy tenemos tenemos como invitada una buena amiga. Ella es la licenciada María Esther García. Ella es directora de Equidad de Género y Derechos Humanos en el Poder Judicial del Estado. Buenas noches, Esther. Buenas noches, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, muchas gracias por haber aceptado. Para poner en contexto a nuestro auditorio, vale la pena comentar, hace algunas semanas en nuestra ciudad se presentó un acto mediante el cual se dio a conocer una certificación al Poder Judicial por la actividad, entiendo, ahorita nos van a explicar a detalle, por la actividad con relación a la perspectiva de género dentro del Poder Judicial. Ahorita nos vas a comentar un poco más sobre el tema. Y bueno, en general, digamos, abordar este tema de equidad de género y derechos humanos, que son un poco las temáticas que hemos venido manejando en el programa, pues llama poderosamente la atención, ¿no? Tal vez podríamos empezar por ahí. Llama poderosamente la atención que en un órgano jurisdiccional, ¿no?, se esté hablando de la perspectiva de género, ¿no?, del tema de género, cuando, digamos, en el común denominador, ¿no?, estos temas, pues obviamente en la administración pública están como que muy focalizados. Hay una secretaría de empoderamiento de la mujer, los organismos no gubernamentales traen el tema, ¿no?, en la parte esta de la sociedad civil, pero pocos referentes hay, digamos, con relación al tema específicamente dentro del Poder Judicial. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Cómo surge la idea? ¿Cuáles son las causas o las circunstancias por las cuales nace, digamos, incluir dentro de un órgano como es el Poder Judicial esta perspectiva? Coméntanos. Esta situación, muchas gracias, Alfredo. Esta situación surge por algún acuerdo de pleno del Consejo de la Judicatura en diciembre del 2010, ¿no? Atendiendo a estas cuestiones un poquito a la par de las reformas en materia de derechos humanos, se contempla también, empiezan a darse algunos movimientos a nivel nacional, sobre todo en el ámbito jurisdiccional. Y entonces se lanza en el 2011, bueno, en el Estado fue por un acuerdo de pleno la creación de la dirección al interior del Poder Judicial, ¿no? Entonces se contempla una dirección de equidad de género y derechos humanos para enfocar los dos temas. A nivel nacional se lanza un pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia, auspiciado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, ¿no?, conformado por todos aquellos órganos que imparten justicia en nuestro estado. La Suprema Corte, tribunales electorales de los estados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales de justicia, superiores de justicia, las juntas locales, las juntas federales, el Tribunal Agrario, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Todos esos órganos se juntan y suscriben el pacto para dar a conocer la perspectiva de género al interior del Poder Judicial. Entonces este es un movimiento en donde se suma Chiapas, y entonces somos de los pocos estados en donde empezamos a ir sumando estas acciones. Entonces, para marzo del 2011, Chiapas ya tiene en funciones la dirección, y nos empezamos a incluir en estos trabajos, de tal manera que en marzo del 2012 somos sede de esta reunión nacional en San Cristóbal. Y dentro de estos acuerdos, dentro de las políticas que se están tomando en este contexto de este pacto, se establecían algunas políticas administrativas para implementar la perspectiva de género. Y entonces sale esta cuestión del modelo de equidad de género que es manejado por el INMujeres, que es una política auspiciada por el Banco Mundial en el 2003, con el propósito de lograr un acceso de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres al interior de todas las organizaciones, ¿no?
Y entonces lo dan a conocer ahí y es un compromiso de los miembros de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia poder lograr la certificación en este ámbito, porque generalmente la certificación se va a dar para organismos privados o organismos del orden ejecutivo, ¿no? El judicial todavía no estaba. Cabe mencionar que hay muy pocos tribunales que están certificados, es decir, está el Tribunal de Tabasco, que ya va por su tercera certificación, el Tribunal del Estado de México, el Tribunal del Distrito Federal y pues obviamente nosotros que venimos a ser la primera institución en el Estado, ¿no? Entonces eso pues es muy satisfactorio, pero empieza a surgir desde abril del 2012, se empieza a gestionar, se empiezan a hacer, y en este 2013 se logra la certificación en el modelo de equidad de género. El modelo de equidad. Qué interesante, si tomamos en cuenta, como ya habíamos comentado, el tema de la equidad de género generalmente, y sobre todo cuando está el medio muy politizado, lo enfocamos básicamente a tratar de buscar en el ámbito político, ¿no? Esos espacios de participación de la mujer en donde se ha hecho énfasis, digamos, y han habido algunas reformas constitucionales, inclusive a nivel de la normatividad electoral. En el medio se habla mucho sobre brindar y equilibrar estos espacios de toma de decisiones precisamente y para la mujer, y también generar, ¿no?, espacios para brindar oportunidades en igualdad de circunstancias a hombres y mujeres. Y qué interesante, ¿no?, que desde la perspectiva de la Administración de Justicia, una función sumamente sensible para la sociedad, se haya tomado la decisión y que en este momento, como ya nos comentas, se encuentren certificados. Sí, y además también que implica una serie es un reconocimiento a una serie de acciones y políticas que al interior del Poder Judicial se están llevando a cabo, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué tipo de acciones, una digamos, acción, fueron por las ejemplo, que se observaron? interesante es la licencia de parentalidad, ¿no? Que ese es uno, o sea, en esta igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, pues bueno, hay una licencia por maternidad, está también esta cuestión de la licencia por paternidad en algunos casos, en el Poder Judicial es de parentalidad por la razón de que cualquier trabajador que está en el Poder Judicial dentro de los 30 días posteriores al nacimiento de su hija o hijo va a tener la posibilidad de gozar de 10 días hábiles con goce de sueldo para poder estar y cumplir con estos roles de crianza, ¿no? Y fortalecer, ¿no?, las relaciones parentales. Se le denomina licencia de parentalidad porque también se están contemplando a hombres y mujeres en casos de adopción, por eso es parentalidad, no es de paternidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja en otros lugares? ¿Cómo se maneja? Que únicamente es que se lo dan a los hombres porque son padres, ¿no? Aquí es parentalidad porque está englobando la situación también de la adopción, ¿no? Y también las mujeres que vayan a adoptar, ¿no? Se les cuenta con estos 10 días. Entonces, esa sería una de las acciones. Las otras acciones es la capacitación que se le ha estado dando en el tema de equidad de género y derechos humanos también, estas cuestiones de sensibilizaciones hacia la discriminación, y algo bien interesante también es que, bueno, obviamente en el tribunal pues está básicamente en la certificación se emplean 3 indicadores. Uno es el indicador de índice salarial por sexo, ¿no?, y salarial por puesto también. Esto querría decir que a misma función pago igual. También es el acceso que tienen hombres y mujeres para poder acceder a un determinado puesto, y también un índice de cómo está la situación en cuanto al acoso o al hostigamiento sexual que pudiera llevarse a cabo. Y dentro de esto, al interior del Poder Judicial hay un procedimiento en donde esta conducta está sancionada, ¿no? Entonces, en nuestro reglamento interior disciplinario está contemplado como una acción que está sancionada, una conducta que va a estar sancionada y que va a ser reprimida, ¿no? Que eso son una de las cosas que nos están tomando en cuenta, ¿no? Entonces, que ya estamos echando a andar estas cuestiones, el hecho también de que haya un área específico para poderle impulsar la política, y bueno, la política de equidad de género en el Poder Judicial,
que me voy a permitir leerla, Sí, dice adelante. que en el Poder Judicial estamos comprometidos a desarrollar acciones que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, logrando un trabajo justo, equitativo y de excelencia que propicie un ambiente laboral libre de cualquier tipo de violencia, discriminación y hostigamiento, logrando con ello mayor competitividad organizativa, conciliación de la vida laboral con la vida personal y familiar, con una visión de servicio en la impartición de justicia y un respeto pleno a los derechos humanos. Entonces, en esta política está englobado todas las acciones que se van a llevar a cabo para el modelo de equidad de género. Entonces, pues obviamente esta política va de la mano con lograr una justicia con perspectiva de género, ¿no? Al tener unos ambientes laborales libres de violencia y de discriminación, pues obviamente van a poder permitir que los impartidores de justicia puedan lograr también dar una justicia libre de cualquier forma de discriminación, ¿no? Y con un respeto irrestricto hacia los derechos humanos, ¿no? Pues qué interesante. Sin duda vamos a abundar sobre ya, digamos, el desglose de la forma en cómo están compuestos los indicadores. Vamos a ver cuáles han sido los resultados que se han presentado. Digo, ya estableciste cuáles son los contenidos y vamos a ver ahorita las cifras y algunos casos específicos para ilustrar un poco más, pero lo vamos a hacer al regresar de la primer pausa del día de hoy. Regresamos. Derecho de réplica. En un momento regresamos. Escuchas la nueva FM. Hola, ¿qué tal? Soy Adiel Pereira Vázquez y te saludo desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través del 94.7 La Nueva FM. Te invito de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana a estar en el lugar donde se genera la información. Epicentro Informativo. Hola familia de Vamos por la Salud. Soy tu amigo el doctor Jorge Higuera Nadal, presidente de la Asociación Cubana para el Estudio y Tratamiento del Capítulo Cubano de la IAS y sección de la Sociedad Cubana de Anestesiología y Reanimación. Los invito a que escuchen a mis amigos el doctor Eloy Morales y al patrón Dieguito en la nueva FM 94,7. Vamos por la salud. Los periodistas Alfonso Carbonell Chávez y Miguel González Alonso tenemos una cita en su programa Me Queda Claro a través de la nueva FM 94.7. Me Queda Claro, reflexión, análisis y crítica. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me Queda Claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. La nueva FM 94.7. 94.7. La nueva FM. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Pues bien, regresamos a Derecho de Réplica. Como siempre, los invitamos a que nos sigan contactando a través de los teléfonos en cabina 12-500-206 o en las redes sociales a través de Facebook y Twitter. También, si gustan saber qué es lo que está pasando en la cabina, pueden acceder a la dirección www.lanuevafm.com.mx y escuchar y vernos, ¿no? Bien, pues estábamos hablando sobre esta mecánica, ¿no? Más bien esta política en la que se ha inmerso el Poder Judicial, en este proceso de transformación, de consolidación y también de tantas reformas en el ámbito constitucional, federal y estatal que hacen que inclusive un órgano que a veces la sociedad la ve como un poco aislada, fuera, digamos, de esta oleada de políticas públicas de carácter transversal, se vuelva también receptora y ejemplo e impulse, ¿no?, prácticas como la que nos están comentando con relación al tema de la equidad de género. Comentabas algo bien interesante. No, sí, pero es que también con esto, porque tú dices, bueno, puede ser que pareciera que estuviéramos como ajenos, pero esta cuestión también de los derechos humanos nos obliga a estar en esto, porque la Convención de la eliminación de todas las formas de violencia hacia la mujer nos señala obligaciones a los órganos de impartición de justicia que tienen que estar garantizar este acceso de igualdad de oportunidades,
Esa es una. La otra, la Convención de Belén do Pará, también nos obliga a capacitar a los funcionarios y a las funcionarias del Poder Judicial en los temas que tengan que ver para eliminar cualquier forma de discriminación. Entonces está muy a la par, ¿no? Ya cuando vemos esto, ya son obligaciones que están en artículos muy bien señalados en estos ordenamientos, ¿no? Y que estamos aquí nada más también formalizando. Exacto, sí, porque aquí digamos que se presenta para la audiencia, quienes nos escuchan, se presenta un escenario interesante en nuestro país. Tradicionalmente, digamos, en el ámbito jerárquico, pues los tratados internacionales estaban reconocidos dentro de lo que es la pirámide kelseniana, ¿no? De jerarquía e importancia en un máximo nivel. Sin embargo, poca aplicación tenían estos tratados, estos convenios o acuerdos que suscribe México, no solamente para temas relacionados con impartición de justicia, sino en general que tengan que ver con la protección de los derechos humanos. Y a partir precisamente de la reforma 2011 se viene toda esta avalancha, donde a partir de la suscripción de los tratados internacionales, convenios, acuerdos que tiene México en el ámbito internacional, casi todo eso que ya se suscribió en el ámbito internacional y que ha pasado los filtros o que tiene por ahí un escenario de aplicación en las entidades, en el ámbito legislativo, empiezan a cobrar y a revitalizar y a poner en una dinámica no solo a los órganos impartidores de justicia, sino en general a las instituciones, ¿no? Como dijéramos, a ponerse las pilas para empezar a atender temas, ¿no? Que hablan de que las funciones en materia de administración pública, en materia legislativa, ¿no? De impartición de justicia, tengan una perspectiva más integral y no solamente la que material y formalmente, digamos, estábamos acostumbrados a observar en el desempeño de las instituciones, ¿no? Sí, porque por ejemplo este compromiso que yo les decía de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres fue ratificado por el Senado en 1981. Y entonces ahí nos establece precisamente en el artículo 2, en el inciso C, la obligación de los tribunales nacionales para establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación, ¿no? Entonces ahí va muy puntual para nosotros. Y tiene muchos años que ha estado permanente ahí, ¿no? Y ese es en el 81, ¿no? Y en el 98 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar toda la forma de violencia contra la mujer, mejor conocida como la Convención de Belén do Pará, pues nos establece en el artículo 8 fomentar la educación, así tal cual, ¿no? La educación y la capacitación del personal en la administración de justicia y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como el personal a cuyo cargo esté la aplicación de políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia, ¿no? Entonces esa es también como nuestro marco legal también para la existencia de un área y eso un área al interior del Poder Judicial para poder empezar a establecer las políticas en materia de protección de los derechos humanos, ¿no? Sí, de las mujeres. Exactamente, porque hay una cuestión que es bien interesante. En general, digamos, hoy hay miles de funciones y aspectos que tienen que cubrir los órganos impartidores de justicia, que es donde estamos entrando, y que están como en el aire. Y que, digamos, a veces se atienden, digamos, de manera aislada, o se hacen, pero no tienen un cauce a través del cual, digamos, poder ir formalizando, ¿no? Y documentando y dejando precedente de que esta serie de disposiciones se están acatando, ¿no? Sí, y algo acá que fue reconocido en la certificación y que fue de beneplácito, ¿no?, para los auditores y de sorpresa, fue un documento que tenemos en el Poder Judicial que es un documento que se llama Lineamientos en materia de equidad de género y derechos humanos del Poder Judicial, ¿no? Entonces, en estos lineamientos lo que se está haciendo es establecer todas estas políticas, ¿no? Ir formalizando. Entonces este es el documento en donde nos da la base normativa a nosotros para lograr realmente la certificación. ¿Qué aspectos hay que ir observando al momento de contratar, al momento de autorizar cosas? Esta cuestión, en el por ejemplo, del lenguaje, ¿no?, incluyente, ¿no? Cómo se debe usar, cuáles son los principios que deben tener el personal tanto jurisdiccional como administrativo en un respeto hacia los derechos humanos, en una cuestión de los derechos de la mujer. Entonces este es el documento
que nos avala mucho esta certificación. Y que obviamente esto requiere de voluntad política, claro, ¿no? Vamos a decirlo, entendiendo política en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, en el ambiente está el marco normativo. Institucionalmente, digamos, se realizan las acciones y conformamos las áreas, pero se requiere voluntad y decisión para verdaderamente ir dándole cauce a toda esta función, dependiendo de los escenarios que se nos presenten, porque obviamente yo entendería que con esta perspectiva, al momento de capacitar a los funcionarios responsables de impartir justicia, quiere decir que queremos que esa capacitación en materia de equidad de género o derechos humanos permee hacia la función que ellos tienen, ¿no? Claro. La de impartir justicia o la del actuario, de observar, digamos, determinados elementos al momento de realizar su función como actuario, al secretario. Es decir, esto va desde el presidente hasta el cargo más claro, que efectivamente administrativo el que se pudiera encontrar. Es el primer comprometido con el tema, ¿no? Entonces es en esta cuestión y en este compromiso de poder institucionalizar esta perspectiva de género. Y dar los apoyos, porque claro, ese es, digamos que, lo que decíamos, voluntad política para encauzar, pero además ir posicionando aún más. De los elementos que comentaba, son 3 indicadores. Uno, decíamos, el primero... La cuestión del trabajo igual, salario trabajo igual. En esa situación, situación salimos muy bien. No tenemos ninguna observación en eso, porque obviamente la función está un secretario de acuerdos, sea hombre o mujer, va a ganar exactamente lo mismo, ¿no? Un defensor social, sea hombre o mujer, va a ganar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces no hay ahí. No, ahí no tuvimos. No, ahí una variación muy mínima es en la cuestión del personal de sindicato, ¿no? Que por una cuestión de cada 5 años que tienen un bono, es como una diferencia, y fue una diferencia de 150, 100 pesos, ¿no? Lo mucho, y solo fueron 4 casos. Entonces, sí, pero ya es una cuestión que, digamos, se obedece a la forma de organización de ellos. Exacto, entonces sería eso. Entonces todo lo demás está perfecto. En el siguiente indicador era la cuestión del hostigamiento. Se realizaron en el Poder Judicial 2 encuestas, una en el 2011, y eso también nos dio para los auditores también fue una situación más de credibilidad, ¿no? Porque claro, tiene un porque antecedente. Es una cuestión periódica, ¿no? Entonces se realizó una encuesta en materia de género en el 2011 en septiembre, y se realiza otra encuesta en septiembre del 2013. ¿No? Entonces, justo a los 2 años, y entonces ahí la percepción que se le está, esta vez fue una encuesta virtual, la primera fue una encuesta presencial. Sí, presencial, y en esta no aparece unos casos según la percepción de los trabajadores, y esa es la base como lo están midiendo en mujeres, ¿no? Y también con esta cuestión del procedimiento que yo te comentaba, que ese es un procedimiento que se sigue ante el Consejo de la Judicatura, tampoco hay casos... Un procedimiento por este tipo de conductas. Por este tipo de conductas, entonces, bueno, eso también nos permite, ¿no? Que hablando de equidad puede ser hombre o mujer, porque claro, no está descartado el hecho de que haya sea alguien sexo, interesante. Que sea un sexo, que sea el único que pueda cometer la conducta, ¿no? Y el tercero, estábamos hablando de ambientes y de acciones en pro de la capacitación y en entonces en este sentido hemos trabajado mucho en los 2 últimos años, hemos llevado 32 talleres, 4 foros, diplomados, y bueno, mucho trabajo de capacitación en ese aspecto, ¿no? En varios temas, ¿no? Trata, derechos de las mujeres, y los varios espacios, ¿no? Magistrados, jueces, secretarios, defensores. Pero además no es, o sea, quedan muchísimos retos, o sea, hay muchísimas acciones por hacer, porque hay que seguir la capacitación tiene que ser constante, ¿no? Se tienen que estar haciendo muchas acciones también alternas, ¿no? A la par se han hecho muchas actividades, bueno, una de las acciones, apoyo de la licencia de parentalidad, ¿no? Que fortalece esta cuestión de roles, ¿no? De los roles de crianza, y que bueno, tenemos 55 licencias ahorita
ya desde su institucionalización. Desde su institucionalización. Entonces eso habla también de cómo los hombres están también deseosos de ejercer ese derecho, ¿no? De hacerlo, ¿no? De hacerlo, porque también se enfrentan a una serie de cosas o de hasta sanciones. De prejuicios, podríamos decir, exacto, ¿no? Y la otra, un apoyo también para guardería. Hay acciones también que, por ejemplo, en el momento de ellos también contaron mucho las acciones que para el personal, porque esta certificación tiene que ver con el personal, ¿no? Entonces okay. Eso es importante, sí, ¿no? Para que también vean que esta cuestión es una cuestión administrativa en igualdad de oportunidades para ambientes laborales, ¿no? Mayor competitividad, acceso de igualdad a un trabajo, ¿no? A un ambiente en donde vamos a estar, que esté libre de discriminación, que qué campañas estaban haciendo, cuestiones de salud. Entonces, por ejemplo, en el Poder Judicial se hace una jornada cultural y deportiva, ¿no? Donde se fomenta el deporte, se fomenta la convivencia. En verano se hacen los talleres para los hijos de los trabajadores. Entonces también llegan ahí y están conviviendo. También se relacionan actividades, por ejemplo, como para la celebración del Día del Niño, donde los papás y las mamás están conviviendo con los hijos. También a eso también lo tomaron en cuenta. Nosotros en el Poder Judicial, aquí en el distrito de Tuxtla, hay un aula, una ludoteca, en donde los hijos de los trabajadores pueden llegar y pueden estar, si en algún caso, después del el horario de labores escolar es de 8 a 4, y entonces de 2 a 4 o de 1 a 4, que a veces llegan, bueno, ahí tienen algún espacio, y esa es una oportunidad, y eso también no los tomaron en cuenta, ¿no? También esta cuestión de el horario, la fijación de la jornada laboral, que es de 8 a 4, que también está en el Código de Organización. También tenemos en el Código de Organización el 70% para un sexo, ¿no? Que el nombramiento para magistrados y demás está solo o sea, debe de estar un 70-30, y que está en el Código de Organización. Entonces, todas estas cuestiones fueron las que nos fueron observadas. Y que sobre eso te quiero preguntar, pero eso lo vamos a hacer al regresar de la segunda pausa. Regresamos a Derecho de Réplica. 19:31. Derecho de réplica. En un momento regresamos. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. En el Libramiento Sur, número 485, Fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Para ser libres hay que estar educados. Frase que don José Vasconcelos nos heredó. Y en Chiapas, la educación es el medio indispensable para mejorar las condiciones de las y los chiapanecos. Así lo ha manifestado el gobernador del estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, al asegurar que la educación es una de las prioridades plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. Por tanto, durante el primer año de gestión de la actual administración, se han invertido un monto aproximado de los 900 millones de pesos en infraestructura educativa. Esta es una de las grandes acciones contra la ignorancia y un gran paso contra la pobreza. La educación para todos los chiapanecos representa un sueño compartido de un Chiapas donde cada uno de sus niños, jóvenes y adultos vivan un presente de bienestar, de paz, de igualdad de oportunidades, con la certeza y confianza de un futuro mejor. La Nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Los libros están esperando que los abras para iniciar una aventura. 33 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Porque los libros permiten a nuestra imaginación viajar lejos de casa y regresar con nuevas historias y aprendizajes. Del 8 al 18 de noviembre, Centro Nacional de las Artes. Entrada libre. Consulta www.conaculta.gov.mx. Conaculta, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si te gusta la cumbia, el merengue, una nalgadita, la quebradita,
donde se encuentran las mujeres. Amanecieron hoy de suerte porque esta noche he decidido me voy por toditas ustedes. Y todo lo grupero, no te pierdas de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Son grupero. 94.7. ¡Qué bárbaro! Campeones brasileños visitan tierras chiapanecas para encuentro de MMA en jaula. Viernes 15 de noviembre. El evento internacional del año. 7 peleas, un solo vencedor. Plaza de Toros San Roque, 9:30 p.m. Brasil contra México. Artes marciales mixtas como en la UFC. Informes al 961-149-2995. 94.7 es lo que quieres escuchar. La Nueva FM. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Bueno, regresamos a Derecho de Réplica. Los seguimos invitando a que nos contacten en las redes sociales, en Twitter o Facebook, y también en www.lanuevafm.com.mx. Continuamos y seguimos adentrándonos un poco a conocer estos trabajos que se están realizando al interior del Poder Judicial del Estado con relación a el tema de equidad de género y derechos humanos, aunque nos hemos enfocado un poco más al tema de equidad de género y tiene sus luces hacia derechos humanos. Pero bueno, estábamos hablando, los 3 indicadores salieron excelentemente bien, ¿no? Digamos, no se presentaron prácticas que en un momento dado pusieran o condicionaran, digamos, la equidad de género con relación al ámbito laboral, que es en donde entiendo el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿sí? Procedió a hacer la certificación. Y hablábamos de otras prácticas, ¿no? Acciones afirmativas le llaman, ¿no? De género, en las cuales está incurriendo el Poder Judicial. Pero uno que obviamente llama la atención tiene que ver con la conformación en sí misma del órgano jurisdiccional. A nivel de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Unión o de los congresos locales se manejan lo que son las denominadas cuotas de género, ¿no? Ya por ley, ¿no? A partir de una serie precisamente de disposiciones y pactos, acuerdos que ha asumido el Estado mexicano, compromisos para promover la equidad de género y generar espacios en donde las mujeres puedan acceder a mejores espacios de toma de decisiones. Digamos, es muy recurrente y se conoció en todo el país, ¿no? Algunas acciones ahí un poco lamentables con relación a el tema de las Juanitas, ¿no? El hecho de que se proponían a mujeres a cargos de elección popular una vez que ganaban, ya fuera como para cubrir el requisito, ¿no? Una vez que ganaban, el suplente era un hombre o un varón, y al tomar posesión, pues básicamente la mujer pedía licencia o renunciaba, digamos, al cargo y él inmediatamente subía. Y digamos que ese tema en su momento generó pues mucha indignación en la sociedad, ¿no? Porque ¿cómo era posible que una mujer que había ganado, que había accedido a un puesto de elección popular, viera en un momento dado limitada su posibilidad para ejercer el cargo? Digamos, eso fue el legislador al paso de los años, inclusive también por una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para la elección del año 2012, hizo, con obviamente todos los criterios y en apego al marco jurídico, determinó que los partidos políticos tenían que presentar en sus fórmulas de candidatos a puestos de elección popular la cuota de género, garantizando que fuera el mismo género por cada una de las fórmulas que se presentaran, ¿no? Y esto es un parteaguas, ¿no? Es un antes y después con relación a las determinaciones en esa materia. Otro ejemplo, digamos, que también es como muy socorrido, es cuando los gobernadores reforman, digamos, también la Constitución o las leyes orgánicas de la administración pública para establecer también estas cuotas de género, ¿no? Y garantizar que parte del gabinete pues tenga este componente, ¿no? Y que no esté conformado solo y única y exclusivamente por hombres. Cuando hablamos de género hablamos de hombre y mujer. El detalle es que como ha estado muy cargado, ¿no?, el favoritismo hacia el hombre, pues obviamente estas acciones tienden para equilibrar los escenarios hacia las mujeres, ¿no? A que puedan encontrar esa causa. ¿Y qué sucede en el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué sucede?
A ver, coméntanos, ¿cómo estamos en la materia? Bueno, en el Poder Judicial, en la conformación total, te puedo decir que son 1098 mujeres y 923 hombres. Entonces hay más mujeres que hombres, ¿no? Del total de 2,000 trabajadores que tiene todo el Poder Judicial. Okay. Y en términos porcentuales estaríamos hablando de un 56% de mujeres y un 44% de hombres, ¿no? Y tendríamos que revisar, hay diferentes categorías, claro, obviamente, ¿no? Y entonces ahí, una de las cosas que tenemos que es en el Código de Organización para puestos, digamos que lo más alto que sería la cuestión de magistrados, está establecido en el artículo 17 del Código de Organización precisamente garantizando esta cuestión de una cuota de género, ¿no? Estableciendo es el 70% tiene que ser de un solo sexo y un 30% del otro, ¿no? Entonces con esto se están garantizando y ahorita tendríamos que a nivel del Poder Judicial tenemos 26 hombres, 5 mujeres, 42 hombres, 21 juezas, ¿no? Y entonces estamos más o menos con esto, vamos procurando, avanzando. Porque ahí también tiene que ver esta cuestión de cómo nosotros, tanto mujeres y hombres, estamos inmersos en esta actividad, ¿no? Porque tenemos que también, una de las cosas, por ejemplo, en las convocatorias, que también eso nos estaban revisando y demás, pues la Constitución dice claramente los requisitos, ¿no? O sea, no te va a establecer, no puede ser discriminatorio tú cuando te están estableciendo una edad o te están fijando una edad, porque son requisitos que están contenidos, ¿no? en la ley, ¿no? Para determinados puestos, porque garantizan cierta experiencia, porque garantizan de determinadas funciones, ¿no? Entonces todas estas cuestiones que te decía, que esta certificación para una institución de impartición de justicia, bueno, recrea muchas cosas, ¿no? Sobre todo en esta cuestión, invariablemente la cuestión salarial, la cuestión de oportunidades y de condiciones laborales, ¿no? En el ámbito del espacio, ¿no? Laboral. Claro, y obviamente, ¿no? Ya decíamos, el abordar el tema como tal requiere una decisión política, ¿no? Que en este momento la hay y esas son las condiciones. No podríamos, ¿no? Con el hecho de con la finalidad, ¿no? O tratando de justificar, digamos, esta perspectiva de género, hacer acciones que en un momento dado violentaran pues también derechos adquiridos de las personas que están ocupando o desempeñan una función, ¿no? Claro. Obviamente estamos hablando de un proceso, que eso es algo que también tiene que tener muy claro la ciudadanía y pues los tomadores de decisiones, de quienes deben decidir cómo hay personas que debieran de estar accediendo a estos cargos de responsabilidad, porque como lo vemos, ¿no? Hay más mujeres que hombres, ¿no? Eso es un buen dato, ¿no? Sí, y y en esta cuestión también de puestos, porque ahí también dicen, bueno, ok, pero todos están en la cuestión de algunas funciones y este estereotipo, ¿no? A veces de que las mujeres vamos a estar en funciones de secretarias, y ahí es un dato bien interesante que también nos recalcaron en la certificación y nos felicitaron también por ello. Es, por ejemplo, en los últimos nombramientos que ha realizado el magistrado presidente, pone en la dirección, por ejemplo, que son funciones características de hombres, en una dirección a cargo de la cuestión de infraestructura, pone a una mujer, pone a una arquitecta, ¿no? Está una arquitecta en la cuestión de recursos materiales, generalmente es una función generalmente y había sido tradicionalmente dirigida por un hombre y ahorita es una mujer. Entonces, en los últimos nombramientos que han realizado son mujeres las que están accediendo, ¿no? Es una directora jurídica, hay una directora de recursos humanos, hay una directora en recursos materiales, yo tu servidor ahí en Derechos Humanos y Equidad de Género, hay varios, ¿no? que están en estas mujeres que están en puestos de toma, que estamos en puestos de toma de decisión, ¿no? Y que empiezan a hacer estas acciones afirmativas de las que se necesitan, porque en el discurso es muy fácil en un momento dado pronunciarse a favor, pero en los hechos y lo que dejarlo tú decías, a un lado, ¿no? Y ahorita vemos congruencia. Ajá, y compromiso, ¿no? Esta voluntad, ¿no? De también estar tomando decisiones. Y estos dos ejemplos fueron muy claros, ¿no? Lo del arquitecta y lo de la directora de recursos materiales, ¿no? O sea, tener a su cargo 90, la mayoría es 90 hombres, bueno, pues sí es
es un gran trabajo, ¿no? Sí, sobre todo las funciones, ¿no? Y obviamente pues nos habla también de la sensibilidad de quien encabeza los trabajos de todo el Poder Judicial, ¿no? Que decíamos, sí hay voluntad política, se está demostrando, pero pues también tiene que ver con este tema de ser qué tan sensible es uno a este tipo de temas, que también son importantes, ¿no? Porque al final de cuentas, digamos, una situación que también influye es cómo la sociedad está viendo todo este tipo de cambios, ¿no? Que empiezan también, que desde lo social, afuera de la institución, digamos, se están moviendo de manera constante, ¿no? Y ahora ver que también son retomados para esta función que es sumamente importante. Y esta cuestión también, por ejemplo, también la percepción que tienen los trabajadores, ¿no? En esta última encuesta, cuando en una pregunta específica de cómo ven las acciones que se están realizando al interior del Poder Judicial, ellos reconocen, ¿no?, que sí se están haciendo acciones, ¿no? Que a diferencia, por ejemplo, de la encuesta que ya tenemos como referencia, la encuesta del 2011, ¿no? Entonces, esta cuestión de que la percepción de ellos es que también se están haciendo actividades en torno a la materia, ¿no? Y eso es bastante interesante. ¿Qué sigue? Porque ahorita, obviamente, llegar a un momento en que se recibe un reconocimiento genera un compromiso muchísimo mayor claro, al que se tenía antes, ¿no? Sí, sobre todo aquí es bien interesante porque se logra la recertificación dentro de 2 años, ¿no? Entonces viene un trabajo muy fuerte en donde precisamente para la elaboración y la implementación de este modelo, hay un comité. En este comité está coordinado por tu servidora, y entonces coadyuvado por todas las direcciones, ¿no? Todas las direcciones que van a estar tomando las decisiones en conjunto para el mejoramiento de las condiciones laborales y para los trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la Dirección de Recursos Humanos, que es una de las principales, la Dirección de Asuntos Jurídicos, 2 asesores de Oficialía Mayor, o sea, directamente ya involucrados, el Instituto de Formación Judicial, que se encarga de esta cuestión de capacitación y que ese es el área indicada, está también la Dirección del Fondo Auxiliar, también. Entonces están conformado todo este comité por todas estas personas que van a hacer, o sea, no es una cuestión únicamente de una sola persona, no es sino es integral, es una cuestión integral, es una cuestión en donde se tiene que tomar decisiones de manera conjunta y donde además el magistrado presidente está muy comprometido, ¿no? Entonces se le rinden informes a él valida las acciones que está haciendo el comité. Y bueno, aquí, como tú bien señalas, viene un reto enorme, ¿no? Hacer muchas acciones que tienen que ver con estas cuestiones de garantizar la igualdad de oportunidades, ¿no? También para mujeres y hombres al interior, ¿no? E ir fortaleciendo estas cuestiones que no solo sean discursos, sino que también se trasladen sobre todo a la vida y la conciliación, ¿no? De la vida laboral con la vida familiar, ¿no? Entonces, al interior de los que hacen o de los que hacemos y los que conformamos el Poder Judicial, que es todo el personal jurisdiccional y administrativo. Porque si el personal va a estar bien, si el personal jurisdiccional y el personal administrativo estamos laborando en condiciones óptimas, pues vamos a poder dar un mejor servicio, ¿no? Entonces vamos a poder tener un mejor servicio de impartición de justicia para los justiciables, ¿no? Entonces esta cuestión también que nos dijeron y que reconocieron, la creación de buzones, también el Poder Judicial tiene buzones, tanto buzones virtual ahí en la página, como buzones de quejas y sugerencias al servicio de la ciudadanía. Entonces todas esas son una serie de acciones que tomaron en cuenta y que hay que seguir continuando y que hay que ver, bueno, si están tomando o están dando una sugerencia o una observación, pues hay que darle una continuidad, ¿no? Entonces también dentro del modelo hay una figura que nos señala, que nos está marcando, que se llama el ombudsperson, y que de manera, ya sea que sea hombre o que sea mujer, será ombudswoman o ombudsman, y entonces va a ser esa persona en donde los trabajadores del Poder Judicial pueden acudir si se sienten en algún caso que puedan ser discriminados o que puedan estar viviendo una situación de hostigamiento, sin llegar obviamente a que pueda ya a criterio ya del comité y del ombudsman, pues van a ver si hay algún que hay que
trasladarlo a la instancia correspondiente, que será el Consejo, el Pleno, a través de la Comisión de Vigilancia, que va a tener que ver o instaurar el procedimiento, si en dado caso se viera, ¿no? Pero si hay alguna situación que no tuviese que llegar ahí, que hay que ver la forma, bueno, ahí se está dando esto. Entonces, todo eso, ahorita lo más importante, el trabajo que viene es que darle a conocer a los trabajadores, que ellos estén ahí, que estén permeando, sí, que existe esta figura, bueno, y estar haciendo una serie de acciones en torno a los compromisos adquiridos por el modelo de equidad de género, porque si bien es cierto, esta certificación es un compromiso, como tú bien señalaste, de esta cuestión política, bueno, implica también unas cuestiones normativas que yo te decía que de otra manera no podíamos ir evaluando, o sea, nos van a dar indicadores, o sea, vamos a tener, por ejemplo, somos uno de los pocos tribunales reconocidos por INMujeres dando cumplimiento a las órdenes y medidas de protección. Entonces ya hemos recibido reconocimiento por mandar a tiempo, por estar en compromiso, por estar reportando estas acciones. Entonces todo eso pues va a redundar en el trabajo de este modelo de equidad, ¿no? Excelente, pues muy interesante todo esto. Vamos a ir a la última pausa de derecho de réplica y regresamos en un momento. Derecho de réplica. En un momento regresamos. Tu estación, la nueva FM, tu frecuencia 94.7. Sucesos, donde surge la noticia, ahí están Marvin González y Juan Carlos Vilchis Genovés, quienes les informan de las noticias frescas y confiables, fidedignas y reales. Usted se informa antes que nadie, de 7 a 8 de la mañana, todos los sábados y domingos. Sucesos, la nueva FM 94.7. ¿Por qué esperar hasta las 8? Escúchenos. La mejor dosis de música de los 80s, 90s y 2000. Soy Daniela León, escúchame sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana por la nueva FM 94.7. Y ponle play a tu día. Hola, ¿qué tal? Soy Adiel Pereira Vázquez y te saludo desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través del 94.7, la nueva FM. Te invito de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana a estar en el lugar donde se genera la información. Epicentro Informativo. Entrevistas, noticias, música. Esta es la nueva FM. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Bien, regresamos al último bloque de derecho de réplica. Nos quedamos hablando un poco sobre los retos que vienen. Obviamente hay mucho trabajo por hacer, ya lo decíamos. La certificación por sí sola es un paso, ¿no?, de los muchos que debe de dar seguramente el Poder Judicial. El trabajo de los comités que hablaban, ¿no?, al interior del Poder Judicial para garantizar y hacer válido toda esta serie de políticas en el órgano jurisdiccional, pues obviamente que seguramente darán mucho de qué hablar y de forma muy positiva en el futuro, ¿no? Digamos, y ahora ya un poco para ir cerrando, se nos ha ido muy rápido el tiempo. Además, ya decíamos, esto es lo que viene a corto plazo. ¿Qué temas que ya en lo inmediato, ya digamos, ya después de casi un mes de la certificación, vienen, ¿no? Me comentabas algo sobre la elaboración de un micrositio como para poder generar la información. Es importante, ¿no?, o sea, para poder generar la información, porque además hay que transparentar toda este procedimiento, porque es una también de las condiciones, es elaborar un micrositio en donde van a estar todos los procedimientos. Y que ahí también es interesante. Nosotros tenemos ya un micrositio que se llama Justicia con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, y entonces ahí la gente puede checar todas las acciones que se están haciendo en la materia, ¿no?, de equidad de género y derechos humanos. Pero hay también que ahorita pueden checar y pueden ver la información de cómo está el comité, cuál es la política de género, cuál es quién es el ombudsperson, cuáles son las atribuciones, ¿no? Eso es lo que ya pueden checar.
pero ahorita estamos elaborando el micrositio para poder ya subir los procedimientos. Entonces, ¿cómo va a ser este control de documentos? Porque esta es una de las cuestiones del modelo, o sea, hacer ya esta cuestión administrativa, ¿no? De que ya los tenemos, pero ahorita estamos en el proceso de ya ir armando, claro, todo, ¿no? También el plan de trabajo, ahí lo pueden checar, las evaluaciones, los diagnósticos, o sea, cómo se tienen que llevar, cuáles son los parámetros, cuáles son los indicadores, cada cuándo se tienen que hacer las encuestas, cómo es el cronograma, todas estas cuestiones que van a estar en el micrositio del modelo de equidad de género, ¿no? Pues excelente. Seguramente ahí la ciudadanía va a tener la oportunidad pues de acceder a la información y venir, digamos, enterándose qué es lo que pasa, los propios trabajadores, ¿no? Y en su momento tener mejores noticias para el Poder Judicial. Y que esto también vaya vinculando a las demás áreas, ¿no? Y empezar a generar una relación interinstitucional de buenas prácticas, ¿no? En esta cuestión de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, y que vaya siendo retomada, ¿no? También. Aquí hay un punto que me comentabas en la pausa, bien interesante, ¿no? En Chiapas, todos los órganos impartidores de justicia, incluyendo el federal, ¿no? Los administrativos, que también imparten, digamos, que hacen arbitraje, pero pues se entiende que imparten justicia, están agrupados, ¿no? Y somos un referente también. Somos también ese referente, es que en el ámbito de impartición de justicia somos el único estado que tiene representación de todos, y eso es algo bien interesante. Para el tema de género. Para el tema de género, ¿no? Para exactamente en el modelo, en el pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia. Entonces hay representación del 20º circuito, del colegiado, tenemos representación del Tribunal Fiscal y Administrativo, del Tribunal Agrario, de la Junta Federal, de la Junta Local, del Tribunal Electoral y de Justicia Administrativa, del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Burocrático. Entonces, están todos inmersos, y ese es un comité que va ahorita a sesionar en diciembre, y que bueno, también estamos haciendo acciones en conjunto, porque pues lo que se trata es de ir sumando en esta cuestión de la perspectiva de género en la impartición de justicia. No, hombre, pues ha sido una plática bien interesante, muy amena. María Esther García, Muchas te queremos gracias. agradecer la invitación que aceptaste, ¿no? Para estar con nosotros en Derecho de Réplica. Queda abierta. Muchas gracias. Para que cuando gustes, si haya algo interesante que dar a conocer, tienes las puertas abiertas de Derecho de Réplica. Muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer algo muy interesante como es la implementación del modelo de equidad de género al interior del Poder Judicial. Pues muchas gracias a ti y a toda nuestra audiencia. Como siempre, agradecemos el favor que nos hace de escucharnos, y los esperamos el próximo martes y próximo jueves en una emisión más de Derecho de Réplica. Muchas gracias al Grupo ROCAF por este espacio. Hasta luego. La Nueva FM 94.7 presentó Debate, Derecho, cultura, educación, política, Derecho de Réplica, el único programa de la radio